envió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Fíjese, es interesante el concepto, porque nosotros tenemos que ser personas de grandes propuestas, o sea, proponernos. Alguien me dijo un día, y eso lo enseñaba Onassis, ese personaje que ya murió, un griego, él que hizo mucho dinero. Y si vas a pedir prestado, pues no pidas cantidades chiquitas, ¿no? Pide cantidades grandes. Y eso es cierto, O sea, si pides 1,000 pesos, te bronca. Pero si pides 1,000,000 de pesos, tienes más chance de hacer dinero. O sea, tienes más oportunidad porque la inversión va a ser millonaria. Pero 1,000 pesos, ¿para qué? Entonces, tenemos que ser personas de grandes propuestas. Hubo un hombre, un inglés que se le conoce como el hombre que empezó a hacer las misiones en la India. Empezó a ir de Inglaterra a la India a predicar a Cristo. Y él usa una frase importante que dice: proponte grandes cosas y espera grandes cosas. Eso es lo que él decía: proponte grandes cosas para Dios y espera grandes cosas de Dios. Otro personaje fue Lao Tse, un pensador chino que decía: proyecta lo grande, pero inicia de lo pequeño. Y podríamos decir: piensa en un gran restaurante, pero empieza vendiendo picadas. ¿Sale? Porque aquí quiere empezar con un gran restaurante, cuando podríamos empezar de abajo con la visión correcta. Por ejemplo, Walt Disney decía: si lo puedes soñar, lo puedes alcanzar. Y nosotros tenemos que aprender esto. Vean, Daniel era un personaje, es un personaje en la vida muy importante, porque Daniel es un profeta. O sea, es un profeta, es un joven que está en Babilonia esclavizado, junto con otros personajes más. Allí también están, en el verso 6, ¿quiénes son? Dice: estaba ahí Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Fíjense sus nombres de ellos, Está Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Si siguen leyendo, verán que el jefe de los eunucos les cambió el nombre y les puso Cedrac, Mesach y Abednego. O sea, les puso nombres paganos, nombres que contradecían sus nombres de ellos. Los judíos sobre todo le ponían a sus hijos nombres con significado. Por ejemplo, si dijéramos, por ejemplo, si usted le pone a su hijo Pedro, ¿por qué le pusiste Pedro? Bueno, porque así se llamaba su bisabuelo. ¿Ven? Pero los judíos no. ¿Por qué le pusiste a tu hijo Pedro? Porque Pedro significa piedra. Mi hijo va a ser así, una piedra, que donde se plante, de ahí nadie lo mueve. O sea, los judíos así ponían nombres. Por ejemplo, el ángel le dice a la Virgen María: oye, le vas a poner a este niño que vas a tener Jesús. Y María pudo haber preguntado: ¿y por qué Jesús? Pero María sabía que Jesús significaba Salvador, eso significa Jesús. Y el ángel le dijo a María: porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Los judíos le ponían a sus hijos nombres con un sentido correcto. Por ejemplo, aquí Daniel significa Dios es mi juez. O sea, el que juzga las cosas es Dios, no yo. Entonces, Daniel era un joven que fue creciendo, era uno de los príncipes de Israel, era un chico con un pensamiento maravilloso. Vean el verso 10, tan solamente el verso 10 que dice. Verso 10, a ver si. No, a ver, déjenme ver, hasta no. Aquí. A ver, el verso 20 dice. Nadie me regala verso 20, vean. Dice: todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y aquí se está refiriendo, fíjense aquí en el verso 19, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos los otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y si se dan cuenta, por ejemplo, ellos eran chicos, se les conoce como príncipes, pero eran muchachos que habían estudiado, era gente muy estudiosa, eran personajes que estudiaban bien, sobre todo los judíos, que son muy dados al estudio, es gente muy estudiosa. Miren, Freud es judío, Einstein es judío, muchos músicos e inventores en las ciencias, en las artes, son judíos. Bueno, es más, el primero que creó la cosa nostra, Lansky, era judío. Charlie Luciano, que era un mafioso, era judío. Estos fueron buenos en todo, hasta mafiosos, por ser judíos. Ahora,
Nosotros tenemos que ver que nosotros como hijos de Dios ahora tenemos un judío adentro, que es Jesús. Y ahora nosotros en sentido espiritual somos judíos, también tenemos que ser buenos en todo. Tenemos que ser gente buena en nuestra área donde estamos trabajando. Daniel se propuso, a ver, si él no se propone cosas, no las hubiera logrado. El problema con nosotros es que a veces nos proponemos cosas chiquitas, no hay que proponerse cosas grandiosas. Es más, era serio lo que Daniel decía. Daniel le dijo al eunuco, oye, permíteme, yo no quiero comer nada de eso, dame verduras, solo dame frutos, dame esto. Y era tremendo porque si el rey descubre, por ejemplo, que Daniel no está bien alimentado, hubiese matado a la gente que lo estaba cuidando. Pero si ustedes siguen leyendo, dice que el rostro de Daniel estaba mucho mejor que el de los otros jóvenes, y a pesar de que comían solo verduras. Cuando dice que no quería contaminarse con vino, no quiere decir que no tomaba vino, simplemente no quería tomar del vino del rey. ¿Estamos? Entonces, Daniel cuidó muchos aspectos. Él simplemente se propuso no contaminarse con la comida del rey, porque la comida del rey estaba ofrecida a dioses paganos, uno. Y muchas veces la comida del rey, la verdad es que primero tenían que probarla otros antes que él, porque puede estar envenenada. Es factorial lo que Daniel estaba haciendo. Pero de hecho Daniel tiene una gran propuesta. Dice, se propuso en su corazón. Uno debe proponerse en la mente, en las emociones, trascender. Si ustedes leen todo el libro de Daniel, Daniel estuvo con Darío, con el rey Darío, estuvo con Nabucodonosor, estuvo en varios reinos, y siempre como gobernador, como líder, como alguien que estaba haciendo posible que el pueblo de Dios fuese cuidado, fuese protegido y que nunca faltara una palabra para esa gente. Entonces, nosotros tenemos que ser personas que se propongan grandes cosas. Ahora les pregunto, ¿cuál es su propuesta? Cuando digo proponerme, no es así como una meta, porque no hay, entre nosotros como pueblo cristiano, no deberíamos nunca de tener metas. Mira, ¿cómo? ¿De que no metas? No. Por ejemplo, les voy a preguntar, ¿no hay gente que dice este año voy a leer toda la Biblia? Si no es una meta. Está mal, porque no deberíamos de tener una meta así, porque es una orden leer la Biblia. Es una orden, no puedo tener una meta, es como decir, esta semana no voy a comer, si no comes te vas a enfermar. Es absurdo. No podemos nosotros establecer metas así. Tenemos que proponernos lo que Dios quiere que nosotros nos propongamos. Y si algo Dios quiere es que Él, nos hace un llamamiento a trascender. Vamos a trascender, fíjense, viene a trascender. No a ser simplemente gente del montón, sino ser personas distintas, diferentes, en todos los sentidos. Pregunto, ¿qué significa santo? Que a veces mucha gente dice que los santos, ¿quiénes son los santos? Sí, decimos que los santos son los cielos que están en los templos. Pero no, en la Biblia la palabra santo significa así sencillo, diferente. Cuando uno dice, eres diferente, usamos la palabra santo. Nosotros tenemos que ser santos, en el sentido de que debemos de ser diferentes. O sea, tenemos que ser diferentes. O sea, tenemos que marcar nuestra diferencia en todos los sentidos. Eso pasó con Daniel, por eso era mejor, era 10 veces mejor que los magos y quién más, y los astrólogos. Esa palabra mago ahí significa sabio, ¿eh? O sea, eran los hombres y mujeres de Harvard, Cambridge, de todas esas universidades, pura gente intelectual. Sin embargo, Daniel era 10 veces mejor que ellos. ¿De dónde provenía la capacidad de Daniel? A decir de Dios, y cierto que todo proviene de Dios, la sabiduría de Dios, pero ¿creen que Daniel estudiaba? A ver, ¿sí o no? Sí, estudiaba Daniel. Y nosotros necesitamos estudiar. ¿Y qué tenemos que estudiar? ¿Solo la Biblia? Porque aquí nada más dice, yo soy persona de un solo libro, y está bien, porque es nuestra regla de fe y de conducta en la Biblia. Pero también tenemos que leer otros libros. Tenemos que leer otros libros que son importantes. Miren, en la segunda carta, por ejemplo, de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, oye Timoteo, por favor, cuando vengas a Troas, tráeme 3 cosas. Tráeme mi capote, o sea, una capa que lo cubrirá del frío, porque él estaba en una prisión oscura. Y la otra cosa es que tráeme mis libros. Él leía libros, San Pablo. Dice, pero mayormente tráeme los pergaminos, o sea, la Biblia. En aquel entonces estaba en pergaminos.
Entonces, eran hombres que estudiaban las escrituras, los libros, y eran personas muy estudiosas. O sea, no era cualquier persona San Pablo, porque mucha gente espera así que como por revelación le venga el conocimiento y entonces lo pueda dar. No es así. Sino para qué leemos la Biblia, para qué consultamos libros. Necesitamos ser personas estudiosas. No debemos de ser negligentes en esa área, porque hay mucha gente que es perezosa. Siempre pregunto, a ver, ¿quién se lee un libro al mes? Un librito, nada más. No, la verdad, ¿no? Bueno, cada 15 días, pues yo sé que no, cada quincena. Bueno, cada cuándo se lee un libro. ¿Cada 2 años? No puede ser. Porque hay gente de veras que no lee, no lee. Y si no leemos, tenemos un gran problema, de veras, ¿eh? No tenemos entonces la capacidad de resolver problemas. Les pregunto, ¿la Biblia nos manda a leer, sí o no? Vea lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 1, dice, bienaventurados los que leen. ¿Qué es eso? Inmensamente dichosos los que leen. A ver, ¿al mexicano le gusta leer o no? No. Es rarísimo, a menos que sea el extra, ¿no? Hay gente que le entra, pero se lo chupa todo así, pero no lee. Es más, ni siquiera lee, nada más ve las imágenes. No lee ni siquiera el reportaje. Entonces tenemos que volvernos personas que leen. A ver, a esto nosotros le llamamos libroterapia. ¿Qué es que los libros nos cubren, sí o no? A ver, dicen, ¿un libro es curativo? O sea, Jesús dice, por ejemplo, respecto a la vida, dice, ya ustedes son limpios por la palabra que les he hablado. Ojalá nosotros veamos que eso de proponerme es porque Dios me pide eso, no es una propuesta que sale de uno. Dios nos pide que nosotros no nos contaminemos. Vean, eso es interesante. La propuesta es, no me voy a contaminar con libros, con películas, con nada que afecte mi vida. ¿Por qué? Porque nuestros 5 sentidos absorben todo. A ver, ¿qué pasa si alguien todo el tiempo está viendo pornografía? ¿En qué se convierte? Pues en un pornógrafo, en un maniático, en un enfermo sexual. Pero ¿qué lo transformó? Todo lo que se metió en la cabeza, todo. Recuerdo un jovencito que decía, puedo hablar con usted, y los hijos, dime qué pasó. En la tercera sesión me dijo, es que mire, yo desde los 8 años veo pornografía. Un chavo de 21 años ya, te veo porno desde los 8. Y quiero que me ayude porque estoy en mi casa y pienso, ¿qué se sentirá hacerlo con mi mamá? ¿Qué tal? Y es aberrante. Pero ese es el resultado de todo lo que se ha metido. Lo mismo pasa en todos los sentidos de nuestra vida. Los sentidos están para que metamos información. Uno debe proponerse no contaminarse. Todo lo demás no debe ser propuestas, son órdenes de Dios. A ver, yo les pregunto, Dios nos dice, hijo, ¿quieres prosperar o nos ordena prosperar? No pregunta, Dios ordena. No es, oye, ¿quieres ser rico? Dios no pregunta, Dios te dice, prospera. No quiero verte tronado, no quiero verte pobre, no quiero verte así. Es una orden de Dios, no es algo que yo me propongo hacer dinero, no, es una orden. No es si quiero, es que es una orden. Es como cuando uno le dice al hijo, estudias porque estudias, ¿eh? Es una orden, no es si quieres. Hacer tu habitación, no es, oye, hijo, ¿quieres hacer tu habitación? No. Los padres no pedimos así como, oye, ¿te quieres bañar? ¿Quieres ir a la escuela? ¿Quieres comer? ¿Quieres No, son órdenes. Todo lo que Dios nos da son órdenes. Lo que tenemos que proponernos es no contaminarnos con cosas que están mal. Te pregunto, ¿el extra es contaminante, sí o no? Es mega contaminante. El extra. No importa que un día voy a estar echándole al extra, pues es que es contaminante. Por ejemplo, será contaminante eso de que pase el desgraciado. Es contaminante, son pura basura, ¿no? O sea, no te contamines con libros, con películas, con estas cosas. Todo lo que entra en nuestra vida contamina, y Jesús lo dijo, que también, no solo lo que entra, sino también lo que sale contamina. O las películas de teléfono. También es contaminante. El Chucky y toda esa onda.
Hay gente que dice, pero ¿cómo me va a contaminar? De veras,